una vida victoriosa en Cristo. Esta es parte 3, prédica, pero también lo estoy trayendo como estudio bíblico durante la semana, así que estamos atacando de diferentes lados y yo creo de que todos nosotros necesitamos tener el mayor conocimiento y revelación de la palabra para poder vivir en victoria, mis hermanos, porque para eso murió nuestro Señor Jesús, para morir, para que eso lo vamos a ver en un momento, y resucitar para que nosotros podamos vivir en una nueva vida en Cristo. Y en esta oportunidad me gustaría pues hablar acerca del nuevo nacimiento. En los dos estudios y prédicas anteriores hemos visto los temas primeramente de que hemos conocido la perfecta voluntad del Padre. Entonces, a esta altura, pues espero de que si es que alguien a usted le pregunta cuál es la voluntad de Dios, cuál es la perfecta voluntad de Dios para usted en su vida, entonces usted le va a poder contestar y le va a decir: la voluntad de Dios para mi vida, primeramente, es de que Él me ha hecho a la imagen de su Hijo. Y el otro tema que habíamos hablado es acerca de que hemos sido engendrados, hemos sido concebidos por Dios, porque somos su perfecta voluntad. Eso tiene que estar, eso tiene que estar fijo, tiene que estar revelado en su espíritu. Si no tiene usted esta revelación de que usted es la perfecta voluntad del Padre, de que Dios lo ha engendrado, que usted está sentado acá, de que usted ahora está en el reino de Dios porque Dios lo deseó, Dios lo quiso y es la perfecta voluntad. Usted tiene que estar convencido de esta verdad. Es porque estos son fundamentos pues de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Porque cuando estamos viviendo nuestra vida normal, el objetivo número uno del enemigo es derribar estos fundamentos. Es de que estos fundamentos que estamos hablando, el enemigo, su meta su objetivo es de destruir estos fundamentos. ¿Para qué? Para que usted no pueda vivir en victoria. Porque adversidades van a venir, pruebas van a venir. Por eso es que nosotros necesitamos tener estos fundamentos claros en nuestras vidas. Porque Dios lo ha puesto de esta forma. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Pero nosotros ya estamos convencidos acerca de estos dos primeros, de esta verdad de la palabra de Dios, que somos la voluntad perfecta de Dios y que fuimos engendrados por Dios. O sea que el resultado de ser hijos es porque es la voluntad de Él. No es lo que requería de nosotros, es simplemente de rendirnos a Dios. Pero Él fue quien dio la iniciativa. Su palabra dice de que aun cuando éramos pecadores, Él envió a su Hijo. Nosotros no lo estábamos buscando. Tal vez en el momento cuando lo que estaba hablando en el audio pasado es de que muchas veces hemos empezado a buscar a Dios porque nos hemos encontrado en dificultad, en crisis, pues estamos recurriendo, necesitamos ayuda. Ese tal vez es el único momento en el cual estamos buscando a Dios, pero Él ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. No voy a repetir lo que dije ya en los audios pasados, así que me gustaría que entremos pues a esta verdad de la palabra de Dios, este otro fundamento que es acerca de nuestro nuevo nacimiento. Y vayamos pues al Evangelio según San Juan, capítulo 3. ¿Cómo no? Como uno está pensando a Juan, pero dice Mateo. Tenemos que tener nuestra mente y nuestra lengua en coordinación, ¿sí no? Ok, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. El Señor le dice a Nicodemo, dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
En todas las escrituras y los pasajes que hemos estado hablando acerca pues, del nuevo nacimiento, lo hemos leído y lo hemos dicho tantas veces, de que a veces pasa desapercibido lo que uno trata de decir, o mejor dicho, lo que significa la palabra de Dios. El Señor dice de que te es mejor que nazcas de nuevo. El acento y lo que quiero enfatizar en este momento, donde dice de nuevo, no es un nacimiento, sino es un nacimiento de nuevo. Hay solo un pasaje en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 1, verso 18, en donde dice que por la voluntad de Dios, Dios nos hizo nacer por la palabra incorruptible, por su palabra. Es el único versículo, pero nosotros entendemos de que ese nacer está hablando de nuestro nuevo nacimiento. Pero el resto de las escrituras habla la palabra del Señor de que tenemos que nacer de nuevo. Escuchen, de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque se entiende que el primer nacimiento no sirve. Y yo lo digo así en forma directa. Nuestro primer nacimiento para entrar en el reino de Dios, para tener una vida en victoria, el primer nacimiento no sirve. Porque con el primer nacimiento, entiendo, el primer nacimiento es cuando nacemos del vientre de nuestra madre por primera vez. Ese es nuestro primer nacimiento. Ese primer nacimiento para vivir una vida en victoria en Cristo no nos sirve. Y es por ello de que nuestro Señor dice de que tienes que nacer de nuevo. Esto le dijo nuestro Señor a Nicodemo. Porque en el momento que Cristo está hablando a Nicodemo de este pasaje, el antiguo pacto está vigente. El nuevo pacto no ha empezado todavía. Entonces, Nicodemo, al ver a nuestro Señor Jesús, que está haciendo pues milagros, las palabras que habla, y empieza a hablar el Evangelio, las palabras del reino, las verdades del reino, entonces Nicodemo le dice, todas las cosas que haces, tú tienes que hacerlo porque Dios está contigo. Entonces el Señor Jesús le responde, de cierto te digo, que tú no puedes entrar en el reino de Dios a no ser que nazcas de nuevo. Nicodemo era un hombre de la ley, era un fariseo, un conocedor de la ley. O sea que en este momento que Nicodemo está viviendo y sirviendo a Dios, está el antiguo pacto, el pacto mosaico vigente. Ahora, el reino de Dios que está hablando nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo nuevo que va a empezar, un nuevo pacto. Entonces le está diciendo, tú para que empieces a vivir y servir en el nuevo pacto, tú tienes que morir al viejo y nacer de nuevo en el nuevo pacto. Entonces, cuando estamos hablando acerca de nuestro nuevo nacimiento, quiero que pues se lo pongan en su mente y en su corazón, de que es un nacimiento de nuevo, no es el nuevo nacimiento que tenemos que estamos tratando de mejorarlo. A veces pensamos de que estamos, ahora que somos cristianos, que hemos llegado a Cristo, hemos llegado a conocer a Dios, pensamos de que ahora tenemos que mejorar esta vida. No, esta vida no tiene que mejorarse. Esta vida tiene que morir primero. Y la única forma de poder nacer de nuevo, escuchen, es morir primero. Entonces vamos a leer, se van a dar cuenta,
de que todas las escrituras que nos habla acerca en forma y en sombra y en forma directa acerca del nuevo nacimiento, tiene que ver con algo que era de donde éramos a donde estamos. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, el Señor nos dice de que nos ha hecho renacer. Acuérdense que es renacer, o sea, un nuevo nacimiento, nos ha hecho renacer. Entonces nos da a entender de que tenemos que renacer. O sea que el nacimiento que hemos tenido de nuevo nos sirve para poder vivir en el reino de Dios. Y lo triste es de que muchos hermanos en el cuerpo de Cristo, cuando han llegado a conocer a Dios, han recibido al Señor como Señor y Salvador y han empezado a caminar tratando de mejorar su vida. Tratando de mejorar su vida y no tienen victoria en su vida. ¿Por qué? Porque no se les ha hablado acerca de que primero tienen que morir. Esto ya lo hemos nosotros recalcado una y otra vez. Pero nunca está de más remarcar y recalcarlo nuevamente, porque, como les digo, si estuviéramos en el cielo, si estuviéramos en la presencia de Dios, no aquí en la tierra, allá no necesitamos todo esto porque ya estamos en la presencia de Dios. ¿Dónde necesitamos conocer la palabra de Dios, la revelación, lo que significa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que ha hecho Él? ¿Dónde lo necesitamos? Lo necesitamos acá en la tierra, mientras estamos en la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a tener adversidades y vamos a tener tribulaciones y problemas. Los vamos a tener. Y si es que, porque no estamos viviendo, como dice un hermano, no estamos viviendo en una isla a solas con Jesús. Estamos viviendo, interactuamos con otras personas. Entonces, las pruebas y las tribulaciones las vamos a tener aquí en la tierra. Si usted no está bien plantado en la palabra de Dios, entonces estas pruebas y tribulaciones lo van a derrotar. Usted no va a poder vivir en victoria. No va a ser tal vez un buen testimonio para Dios. Si usted ama al Señor, usted adora al Señor, usted ama al Señor con todo su corazón, pero no puede tener una vida en victoria. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la palabra, no se nos ha sido revelado. Entonces, necesitamos enfatizar, por eso es que digo que necesitamos enfatizar en esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pruebas van a venir todo el tiempo. Y uno empieza uno se da cuenta de que hay pruebas. Todos lo tenemos, como dije en el audio anterior, el mensaje anterior. Yo no soy exento de tener pruebas y tribulaciones. De diferentes áreas. Físicas, espirituales, de todo tipo de adversidad y pruebas. Pero por eso es que es importante estar fijos con la palabra del Señor revelada en nuestro espíritu para que podamos caminar firmes en victoria. Y mis hermanos, la verdad es que sí podemos caminar en victoria, porque eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer. Él vino especialmente, la obra redentora es para que nosotros podamos vivir en victoria. Entonces, miren, en 1 de Pedro 1:3, vayamos 1:3, eso lo tengo escrito acá. Nos dice, bendito 1 de Pedro 1:3, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Nos hizo renacer. Quiero pues que mis hermanos que graben esto en su mente. Usted es una nueva criatura porque usted ha renacido. Y para que usted haya renacido ha tenido que haber muerto primero. Vamos a ver todos estos versículos bien superficialmente, no superficialmente, pero lo vamos a leer. Pero vamos a escudriñar, vamos a ir más profundo en el capítulo 6 de Romanos. O sea, de aquí está hablando Pedro de que nos ha hecho renacer. ¿Ok? Otro versículo está en el versículo 23 también de este mismo capítulo, que ya lo mencionamos, diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Hemos sido renacidos. O sea, nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. No cristianos nacidos, sino cristianos nacidos de nuevo. Nuevo nacimiento. Otro pasaje que está en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:9. Ya lo conocemos este pasaje. No, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta? Ha tenido que ver de dónde usted salió y a dónde usted entró. O sea que hemos sido renacidos. Aquí Pedro nos está hablando de que que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay esta transacción de nuestras vidas, de muerte a vida. Igualmente Pablo en Colosenses 1:13, dice que también nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se da cuenta de que hay una transacción, hay un movimiento. Igual podemos ver esto como se llama como parte, como sombra, como un ejemplo. Cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo estaba presente ahí, pero no todavía revelado como Jesús. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. De la servidumbre de Egipto a la libertad de la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Ya desde el Antiguo Testamento el Señor nos empieza a hablar en forma sombra o en tipo acerca de nuestra posición, quienes nosotros vamos a ser más adelante. También nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, de que Pablo le dice, Jesús le dice a Pablo, dice, yo te he llamado para que tú vayas a los gentiles y mejor leamos ese versículo porque no quiero. Libro de los Hechos, en el capítulo 26, que no quiero cambiarlo lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, el Señor Jesús le dice a Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, se da cuenta, hay una posición anterior y una posición final. O sea que el Señor nos saca de un lugar y nos traslada al otro. En otras palabras,
Nosotros morimos a lo viejo para vivir en lo nuevo. Y yo mientras estábamos alabando, estaba anotando yo ahí, y el Espíritu Santo estaba hablando en mi corazón, y puso esto: victoria. La victoria está, escuchen, la victoria está en la muerte y es confirmada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la victoria está en la muerte? ¿Por qué la victoria está en la muerte? Porque una vez que la muerte, mejor dicho, de que el viejo hombre muerto es, ya no tiene poder para nosotros caer. Y cuando somos nuevas criaturas, entonces estamos aprendiendo a caminar en el reino de Dios como nuevas criaturas, con el viejo hombre muerto. Y es por eso de que el capítulo 6 de Romanos se concentra en esto. Nuestra victoria está en la muerte del viejo hombre, confirmada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en un momento en el libro de Romanos. Quisiera tal vez citar unos versículos más de que habla acerca, pues, de que hay estas dos posiciones, lo que es antes y lo que es después. En otro versículo está en el libro de Segunda de Corintios. Ese ya lo tenemos, ya lo conocemos, ese versículo. Segunda de Corintios 5:17. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Lo que quiero, mis hermanos, y lo que están escuchando también por vídeo, por audio, quiero que sea revelado en su espíritu de que usted es una nueva criatura, ahora es una nueva criatura, una nueva creación, que ha muerto usted a lo viejo. Y su nueva creación empieza desde cero. De que tenemos que vernos y tenemos que tenernos en nuestra mente esto, de que éramos y que ahora somos. Como hemos dicho también en otras oportunidades, borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que tiene que existir primero para que haya una cuenta nueva? Tiene que haber un borrón primero. Usted no puede empezar una cuenta nueva si no borra lo pasado, si no borra la deuda. Borrón y cuenta nueva. De la misma forma, cuando usted empieza a vivir una vida nueva en Cristo, usted tiene que considerarse muerto a lo viejo y empezar a vivir lo bueno. Usted no puede vivir la vida nueva sin considerarlo lo viejo muerto. Es ahí donde usted va a tener problemas en tener una vida en victoria, porque el viejo hombre todavía sigue, usted todavía está pensando como el viejo hombre pensaba, aunque Dios ya lo ha hecho por usted en la cruz del Calvario, pero usted en su mente todavía sigue con el hombre viejo, y usted está cargando ese hombre viejo que está muerto, y usted no tiene victoria porque en su mente todavía tiene el hombre viejo, aunque ya está muerto. Entonces, para que haya una nueva vida, el viejo hombre tiene que morir primero. Entonces, habiendo dicho esto, pues vayamos al capítulo 6 de Romanos. Y en el estudio bíblico que voy a
tal vez voy a entrar un poquito más profundo referente a esta área porque hay mucho que decir. El capítulo 6 de Romanos lo considero yo personalmente como el centro, pues, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con este versículo, esto ya lo he traído varias veces, mis hermanos. Y pues, como dije anteriormente, no me voy a cansar de repetirlo. Porque hermanos pasan por tribulaciones una y otra vez. y cuando el Señor ya ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para que nosotros podamos vivir una vida en victoria. Y quiero pues de que pensemos en esto, de que meditemos en esto. Quédense ahí donde están en Romanos, en el 6. Yo voy a leer un par de versículos que está en Efesios, en el capítulo 2. En el versículo 1, ¿okay? Vamos a regresar al capítulo 6 de Romanos. Dice, Él os dio vida, capítulo 2, versículo 1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros, mis hermanos, estábamos muertos, ¿okay? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto lo he dicho varias veces también. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos bien vivos en el pecado. Pero ahora el Señor dice que tenemos que morir a eso. Pero si la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos que morir a esos delitos, o sea, que tenemos que morir a esa vieja naturaleza, esa naturaleza corrupta. Y la situación, mis hermanos, es de que nosotros a veces no entendemos de que por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir. Nosotros solamente pensamos y hemos cometido el error de hablar simplemente acerca de salvación, como lo dije la vez pasada, acerca de la salvación, y no hablamos acerca del nuevo nacimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, Él tuvo que morir primero para que pueda resucitar. Y muchos de nosotros decimos de que Él vino y tomó nuestro lugar. En realidad, déjeme, ¿cómo se llama? Hablar un poquito en esta área. A veces entendemos de que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre y murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Y Él pagó todo. Y hay verdad en ello. Hay verdad en ello porque Él fue quien fue a la cruz. Él fue quien fue latigado, Él fue quien sufrió, Él fue quien padeció. Y Él fue quien murió personalmente. Pero nosotros, sin darnos cuenta, hemos puesto los ojos simplemente en lo que Él hizo y nosotros no participamos en lo que Él hizo. Entonces decimos, Él murió por mí, Él tomó mi lugar, y el cual es cierto. Pero nosotros simplemente descansamos en Él, en lo que Él ha hecho, pero lo que el verdadero mensaje de la cruz, el verdadero mensaje de Él hacerse hombre y de estar crucificado, muerto y luego resucitar, es para que nosotros estemos
pasemos lo mismo espiritualmente. Él lo hizo físicamente, pero nosotros tenemos que hacerlo partícipes de lo que Él hizo. O sea, así como dice Pablo en Gálatas 2:20, dice, ahora no vivo yo, he sido crucificado juntamente con Él. O sea que nuestro Señor Jesucristo sí realmente tomó nuestro lugar. Pero mi posición ahora, yo ya no descanso en que Él tomó mi lugar. Él fue quien personalmente pasó y padeció por todo. Pero yo estoy identificado con Él ahora. Yo soy el que ha muerto en la cruz del Calvario. Yo he sido crucificado. La situación es de que decimos de que Él pagó todo por mis pecados. Es cierto, pero ahí nos hemos quedado y simplemente hemos aceptado, hemos recibido a Dios de que Él pagó todos mis pecados, Él murió en la cruz por mí y empezamos a caminar esta vida nueva sin darnos cuenta de que el propósito de la cruz es de que nosotros muramos juntamente con Él. De que este viejo hombre, escuchen, si no tuviéramos este problema del pecado antes de venir a Cristo, me refiero, si el hombre no tuviera el problema del pecado, de la naturaleza corrupta, Cristo no es necesario que venga a la cruz. Él vino a la cruz y murió para que nosotros podamos morir a esta vieja naturaleza. Y es por ello que el Señor dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que morir a lo viejo. O sea que el nuevo nacimiento no me sirve. No sirve para caminar en el reino de Dios. Y muchos hermanos están caminando en el reino de Dios con ese muerto cargado todavía. Entonces decimos nosotros, ese muerto no lo cargo yo. Muchos hermanos están caminando con ese viejo hombre cargado todavía, que está muerto y todavía y sin victoria en su vida. ¿Por qué? Porque no se han despojado. Dice Gálatas el capítulo 3, Pablo lo dice, despojaos del viejo hombre. Muchos hermanos están caminando con ese muerto encima. Pero él dice, despojaos. ¿Por qué despojaos? Porque ya han sido despojados. Y el Señor nos está trayendo de esta forma de que tú tienes que nacer de nuevo. O sea, el verdadero sentido o el mensaje de la cruz es de que nosotros muramos juntamente con Cristo. Porque una vez muertos al pecado, el cual es pues cuando el pecado entró en el hombre, como sabemos, la imagen de Dios se apartó del hombre y el hombre empezó a vivir en esa naturaleza corrupta. Y nosotros, la única forma de destruir lo que nos hace caer, lo que no nos permite vivir en victoria es el viejo hombre. Si usted no muere al viejo hombre, no puede vivir el nuevo. Usted no puede ser una nueva creación si usted no ha muerto a lo viejo. Hablamos de salvación. Cuando hablamos de salvación, hemos enfatizado tanto en la salvación. Cuando la salvación, la palabra está bien, la palabra salvación está bien, porque a veces pensamos que solamente salvación es que ahora que me muero me voy a ir al cielo con Dios. Eso está bien, eso está claro, no está mal traducido, pero sin darnos cuenta, mentalmente nos hemos asociado de que salvación, el Señor me ha venido a salvarlo, me ha venido a salvar y perdonarme mis pecados. Ahora cuando muero yo me voy a ir al cielo. Pero no tiene nada que ver con esta condición quien yo era.
A pesar que Dios ya lo ha hecho, pero no en mi mente. En mi mente todavía sigo con esa mentalidad que yo tenía cuando estaba sin Cristo. Y ahora cuando estoy caminando en esta nueva vida con Cristo, no tengo victoria. ¿Por qué? Porque todavía sigo pensando en lo mismo. Pero cuando yo me doy cuenta de que yo he muerto, porque la única cosa de que a mí me hace caer cuando estoy caminando como un hijo de Dios es la vieja naturaleza que yo tenía. Y si es que yo no me despojo de esa naturaleza vieja que yo tenía mentalmente, a pesar que Dios ya lo ha hecho, yo todavía voy a seguir cayendo. Las adversidades van a seguir viniendo. Las adversidades van a seguir viniendo y uno no va a tener victoria. Porque la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ha sido dada a nosotros por gracia para que nosotros podamos vivir en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos del capítulo 6 de Romanos, en el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuchen, ya estamos muertos. Si el pecado todavía reina en su vida, si todavía usted tiene problemas con el pecado, la palabra dice que nosotros ya somos muertos al pecado. Si somos muertos al pecado, entonces pues, ¿cómo es que todavía seguimos teniendo problemas? Y es por eso que ahí en donde nosotros tenemos que tener esta revelación de que ya somos muertos al pecado. Con este versículo solamente, si pudiéramos solamente tener este versículo y por fe lo recibimos y por fe lo vivimos, vamos a poder vivir en victoria. Porque cada vez que venga pues una tentación, una prueba, el cual me quiere hacer caer y va a producir pecado en mí, entonces yo voy a decir, pero ¿cómo? Yo estoy muerto a esto. Yo estoy muerto a esto. Cuando viene una tentación para hacernos caer, así como caíamos cuando estábamos sin Cristo, tentaciones venían todo el tiempo. Cuando estamos ahora en Cristo, tentaciones van a seguir viniendo. Porque estamos viviendo en este mundo corrupto. No estamos viviendo en el cielo todavía. Estamos aquí en la tierra. Tentaciones vamos a tener. Entonces, cuando venga esa tentación, usted va a decir, no, Señor, yo estoy muerto a esta área. Desde el momento que usted se planta firme en su posición, quién es usted en Cristo, usted va a salir en victoria en esa área. Tal vez era una área que usted tenía antes de que usted venga a Cristo. Y cuando estaba sin Cristo, usted caía todo el tiempo. Usted no tenía victoria. ¿Por qué? Porque el enemigo pues hacía y deshacía con uno. Uno no tenía cómo responder. Uno no tenía cómo enfrentar esa adversidad. ¿Y qué es lo que éramos nosotros cuando estábamos sin Cristo? Porque teníamos la naturaleza corrupta, el viejo hombre estaba vivo, la naturaleza pecaminosa estaba viva en nosotros, y nosotros manifestábamos pues quién éramos en aquel entonces. Y cuando venía la tentación, no teníamos cómo responder a ello. Y éramos marionetas del enemigo. Éramos marionetas del enemigo. Y es por ello pues de que hay tantas atrocidades de que personas hacen en el mundo, aquellos que están sin Cristo. Y cuando personas están en Cristo,
no deberíamos tener ninguno de esos problemas de tentación, o mejor dicho, de que el enemigo nos tiene como marionetas. Pero es triste decir de que muchos hermanos en Cristo todavía siguen siendo marionetas del enemigo. ¿Por qué? Porque no han llegado a entender esto. Es una área espiritual. Es una área que el Señor nos está, es una verdad de la palabra del Señor que nos quiere hacer entender para poder vivir en victoria. Porque nuestro Señor ya lo ha hecho. Y yo quiero pues, mis hermanos, de que usted se considere, escuchen, primeramente yo los veo aquí ahora como los veo aquí, a los que están escuchándome pues en los audios, a los que están viendo lo que van a ver más después esto. Yo veo a Cristo en ustedes. Yo veo a Cristo cuando veo a mis hermanos, a cada uno de ustedes, yo veo a Cristo. Porque eso es realmente quienes nosotros somos. La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo ya está hecho en nosotros. Ese viejo hombre ya ha muerto. Entonces, como hijos de Dios, ahora podemos vivir en victoria, en la victoria que Él obtuvo en la cruz por nosotros. Si es que tenemos esa revelación y a través de la fe y decimos, sí, Señor, yo soy ahora una nueva criatura, la vieja ha pasado, ahora soy hecha nueva. Y cuando venga la tentación y los problemas y las adversidades, yo me considero muerto a todas esas adversidades y ya no caigo más en las manos del enemigo. Pero si usted no tiene esta revelación, usted va a decir, oh Señor, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame a pasar esta tribulación o esta tentación. O si no decimos, oh Señor, perdóname cuando ya hemos pasado, cuando ya hemos cometido. Yo les voy a decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Okay? El Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo ya nos redarguye desde antes que venga la tentación y antes de que nosotros podamos caer a esa tentación. El Espíritu Santo nos redarguye. Y es por ello de que el Señor nos dice que en su palabra, de que no nos ha dado un espíritu de temor, o mejor dicho, de cobardía, dice en unas traducciones, nos ha dado más bien un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Cuando dice dominio propio, no se está refiriendo a un dominio propio que yo me tengo que controlar de no caer. Porque eso sería una contradicción, porque somos nuevas criaturas. Ya no deberíamos tener esa tendencia a caer, porque eso es parte de la naturaleza corrupta de quien nosotros éramos. El Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dominio propio en el sentido cuando venga tentación sobre usted, usted tiene el dominio propio de pararse firme en el Señor y decir no a la tentación y no a caer. No es porque tiene dominio propio para que usted se controle y no caiga. No, usted no está controlando su vida, usted no está controlando su alma. Usted ya es una nueva criatura. Lo que usted necesita dominio propio, que se dé cuenta que necesita dominio propio como también fruto del Espíritu, que es amor. Usted tiene el dominio propio para decir no a la tentación y no a caer por causa de la tentación. Entonces, mis hermanos, el capítulo 6 de Romanos es fundamental porque en él el Señor nos habla, Pablo nos habla acerca de que nosotros hemos muerto ya. Y la única forma que usted y yo, que cada uno de nosotros tengamos victoria en nuestras vidas, escuchen, victoria pues es sobre el pecado y sobre todas esas áreas que nos hacen caer. Y solamente caemos porque no hemos renovado nuestro entendimiento, porque todavía nos consideramos vivos sin saber que ya estamos muertos. En el versículo 3,
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, mis hermanos, la razón, el motivo de la obra redentora de nuestro Señor, el motivo de la cruz, el motivo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros nos identifiquemos con Él, para que nosotros también nos consideremos muertos al viejo hombre, muertos al pecado. Y lo triste es de que solamente lo hemos considerado de que la crucifixión es donde nuestro Señor Jesucristo pagó por mis pecados y nos hemos quedado ahí. No, el Señor pagó por mis pecados. No lo vemos como una victoria para nosotros. Entonces cada vez que caemos, no, el Señor pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros. Es cierto. Es cierto que Él pagó una vez por todas. Pero eso no es todo el mensaje, eso es solamente parte del mensaje, o 50% del mensaje. El mensaje de la cruz y de la crucifixión es de que nosotros hemos muerto juntamente con Él. Y si ahora nos consideramos nosotros muertos juntamente con Él, entonces ahora somos vivos juntamente con Él. Pero para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber una muerte. Es por ello que el Señor Jesús dijo, te es mejor que nazcas de nuevo. Nuestra vida en Cristo Jesús es un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento es una nueva creación. Si nosotros no tuviéramos adversidades, no necesitamos nada de esto. Por eso les digo, en el cielo no van a haber tentación, no va a haber nada de eso. Lo necesitamos ahora. Y lo hermoso es de que podemos vivir como en el cielo estando ahora en la tierra. ¿Eso no es la voluntad del Padre? Cuando dice el Señor en su oración, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como es en el cielo. Podemos vivir en victoria. Tentaciones van a haber, de vez en cuando tal vez uno va a trastabillar y va a caer, pero eso no es nuestra vida. Nuestra vida es en victoria. Podemos caminar en victoria. Y la única forma es cuando usted se considera muerto. Muerto totalmente al pecado. Amén. Muerto al pecado y a todas áreas de tentación el Señor nos ha dado absolutamente todo. Que Él nos dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esto fue, para mí esto fue, pues es lo que personalmente yo recibí esto del bautismo en Cristo Jesús. En mi mente, en mi espíritu, fue revelado tremendamente. Para mí ha sido de gran revelación. Yo sé después de que no soy el único que ha recibido esta revelación, tal vez miles o millones de personas a través de la historia del pueblo de Dios pues han recibido. Pero para mí fue especial porque esto me dio a entender de que yo ya estoy muerto. Así como Jesús murió en la cruz, yo también he muerto. Cada uno de nosotros hemos muerto. Así no lo confundamos, que el bautismo, la palabra bautismo aquí no es bautismo en agua, es bautismo en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Bautismo en su muerte. Bautismo en su muerte. No solamente el perdón de mis pecados en la muerte, en la cruz del Calvario, es muerte para mí también, el viejo hombre. Ya no más el viejo hombre está vivo en mí.
Y cuando yo caigo o cuando tengo tentación y no salgo victorioso en algún momento, no es que el hombre viejo ha resucitado, no más, no. No es que el hombre viejo ha resucitado. Es nosotros que estamos creciendo y aprendiendo a caminar en el reino de Dios. Y yo le voy a asegurar, cuando usted cae, se tropieza con esa piedra. Y si usted está firme en su corazón esta revelación de que quién es usted y de que usted ha muerto a todas esas áreas que tenía problema cuando estaba sin Cristo, usted va a crecer en esas áreas y va a llegar un momento en que ya no va a caer más. Ya no va a caer más. El enemigo sí va a venir a tentarle en esas áreas que uno ha tenido dificultad antes. Porque si una persona ha tenido problemas, por ejemplo, en el área de la ira y de la rabia, la mecha corta, allá en Colombia se utiliza la palabra, se dice, se pone brava, cuando yo me pongo brava o me pongo bravo. Si usted ha tenido problemas en su vida que era bravo cuando estaba sin Cristo, yo le aseguro, cuando está ahora en Cristo va a tener la misma tentación y el enemigo, porque el enemigo sabe en la área en la que usted flaqueaba y tenía problemas, y el enemigo va a venir y tentarle en esa área. Entonces, si usted no tiene esta revelación de la palabra y el enemigo viene a atacarle en esa área, y si usted cae, entonces si usted no está fijo, si no ha sido revelado en su corazón de que usted es una nueva criatura, de que usted es la voluntad del Padre, que Dios lo engendró a usted, ahora es usted una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es una nueva creación. Si usted no tiene toda esta revelación, cuando tenga ese ataque de ira se pone brava o bravo cuando está en Cristo Jesús, usted va a decir, yo pensé que había superado esto. Yo pensé que había superado. Señor, yo pensé que había superado esto. Y no tiene nada que ver con superarlo. Es una tentación, es un espíritu familiar, como esto lo vamos a hablar un poco más en los estudios. Un espíritu familiar que viene a tentarle en esa área en la cual usted flaqueaba cuando estaba sin Cristo. Y usted cae. Y si usted toma esa identidad de que quién era usted cuando estaba sin Cristo, y usted dice, yo pensé, desde el momento que usted dice, yo pensé que había superado, usted se está identificando nuevamente con aquella persona quien usted era antes de Cristo. Y el enemigo va a decir, ok, aquí la tengo. Esta persona todavía no ha tenido la revelación que ha muerto a lo que quién era. Entonces acá sigo, entonces lo voy a seguir machacando en eso, lo voy a seguir atacando en eso, lo voy a seguir atacando en esa área. Y usted se va a sentir derrotada en esa área específica de su vida. Pero si usted dice, y cuando venga esos problemas, ese problema que usted tenía cuando estaba sin Cristo, viene a atacarle, y usted discierne, el Espíritu Santo le da discernimiento. Cuando viene esa tentación de que a usted le ponía bravo o brava anteriormente, usted dice, no Señor, esto es quien yo era antes de Cristo. Ahora no me domino, yo estoy muerto a esta área de mi vida. Ahora soy una nueva criatura. Desde el momento que usted se pone firme en esta revelación y se pone firme en la obra que el Señor ha hecho en su vida, esa tentación que usted tiene, tal vez más adelante va a venir, pero eventualmente la va a dejar. Yo le aseguro, lo va a dejar a usted y usted va a ser victorioso en esa área. No diga, pensé yo que lo había superado. No diga eso. Usted diga, no Señor, esto es quien yo era antes de Cristo. Ahora soy más que victorioso, más que vencedor en mi Señor. Y usted empieza a caminar en esa victoria. Y usted se va a dar cuenta, desde el momento que usted dice esas palabras y lo confiesa, ese sentimiento de ira y de rabia que usted tiene en ese momento se apartan de usted. Eso es solamente en una área de la vida de uno. Usted puede tal vez tener 2 o 3 áreas en su vida que está lidiando con eso ahora que es una nueva criatura en Cristo.
Pero el Señor nos ha dado victoria en todas las áreas. Porque todas esas áreas en las cuales nosotros tenemos problemas son manifestaciones de la naturaleza corrupta. Y usted ya está muerto a esa naturaleza corrupta. Usted es amor, usted ahora anda por el Espíritu, usted camina ahora por el Espíritu. Usted puede tener victoria, me corrijo, usted ya tiene victoria en Cristo Jesús sobre todas esas áreas que usted antes tenía problemas. Usted puede caminar en amor, usted puede caminar en el Espíritu de Dios, en el fruto del Espíritu que es amor. Amén. Ok. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Y mi oración, Señor, es de que lo que hemos compartido hoy, pues sea de revelación para aquellos hermanos que no han tenido esta revelación, Padre. Hemos venido repitiendo y recalcando y enseñando, Señor, esto por bastante tiempo. Y lo hacemos deliberadamente al propósito porque, Señor, queremos que todo tu pueblo camine en victoria. En esa victoria que tú ya lo has hecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.